Son las 6:17 de la mañana, hora local, y en la autopista R-280, entre Rostov y la costa del mar de Azov, un convoy militar ruso avanza a toda velocidad hacia Melitopol. 12 cisternas de combustible, 18 camiones KAMAZ cargados hasta el límite con proyectiles de artillería y misiles, 24 vehículos blindados con tropas de refuerzo y 10 BTR-80 abriendo camino como escolta. Nadie en ese convoy imagina que en los próximos 90 segundos esa carretera se va a convertir en una trampa mortal. Nadie imagina que alguien ya nos está observando desde hace horas, esperando el momento exacto. Y aquí está lo que hace que esta historia sea distinta a cualquier otra emboscada del Frente Sur. Los rusos creían que el cielo estaba limpio. La tarde anterior, la aviación rusa había lanzado una oleada masiva de ataques que obligó a varias unidades ucranianas de drones a suspender operaciones durante toda la noche. El comandante del convoy calculó los tiempos casi a la perfección. Pensó que había una ventana segura. Pensó que ningún dron ucraniano podía cruzar tan al interior del territorio controlado por Rusia. Se equivocaba. Y ese error de cálculo está a punto de costarle uno de los convoyes de reabastecimiento más importantes de todo el frente meridional. Porque lo que Moscú no sabía es que la 412 Brigada Némesis de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania mantenía escondida, en algún punto no revelado a lo largo de esa ruta, una unidad especializada, entrenada exclusivamente para misiones de alto valor estratégico, del tipo que se ejecuta una sola vez y sin margen de error. 32 drones FPV, listos, camuflados, con los motores en espera. Y en el instante en que el convoy entró en el radio de ataque, esos motores pasaron de reposo a máxima revolución en apenas 3 segundos. La autocomplacencia rusa, alimentada por semanas de propaganda sobre un supuesto dominio total del espacio aéreo en esa franja del frente, dejó a la columna completamente desprevenida. A través de las cámaras de reconocimiento ucranianas, el convoy aparecía nítido, kilómetro tras kilómetro. Las cisternas, los camiones cargados de munición, los blindados, los espacios entre vehículo y vehículo. Toda la formación se extendía casi 1 kilómetro sobre el asfalto, a solo 11 minutos de Melitopol, el nudo logístico más importante del sur para las fuerzas rusas. Si ese convoy llegaba a destino, las reservas de combustible, munición y tropas quedarían listas justo a tiempo para la siguiente fase de operaciones militares rusas en la región. Y por eso mismo, tenía que ser detenido antes de llegar, no después. Ahora. Pero apenas los primeros FPV transmitieron su señal de control, la red de defensa rusa reaccionó con una velocidad que muchos analistas occidentales todavía no logran explicar del todo. Cerca de la autopista, un sistema Solaris-N, una plataforma antidrón guiada por inteligencia artificial, ya operaba en modo de combate automático. Radar, sensores electrónicos, algoritmos de seguimiento de blancos, todo integrado para detectar, rastrear y comenzar a interferir en un radio de hasta 32 kilómetros. En solo 4 décimas de segundo, Solaris-N detectó señales de control inusuales apareciendo en el espectro electromagnético. En la pantalla del operador ruso, los canales de transmisión de los FPV ucranianos se dibujaron como líneas brillantes contra un fondo denso de interferencia. En un radio de casi 10 kilómetros alrededor del convoy, el sistema logró acotar la dirección aproximada del origen de la señal. La emboscada dejó de ser una amenaza teórica. Se convirtió en un dato confirmado, empujado de inmediato hacia toda la red de mando rusa. Y aquí es donde el juego se vuelve realmente peligroso para los operadores ucranianos. Desde la retaguardia del convoy, las baterías de artillería rusas empezaron a recibir coordenadas. Tripulaciones posicionadas a casi 13 kilómetros de la ruta ya esperaban la orden. No necesitaban ver los drones. Solo necesitaban saber dónde había aparecido la señal, dónde podían estar escondidos los operadores y desde qué dirección se acercaba el enjambre. Al mismo tiempo, un dron de reconocimiento Orlan 10 sobrevolaba la zona a 1500 metros de altitud, girando su cámara hacia el punto exacto donde la señal se había manifestado.
Sus sensores ópticos e infrarrojos escanearon la línea de árboles buscando rastros de calor, antenas, baterías de repuesto, refugios camuflados. En cuanto sospechó haber localizado a la tripulación ucraniana, el Orlan 10 fijó su cámara giroestabilizada y proyectó un haz infrarrojo codificado, convirtiendo esa posición oculta bajo los árboles en un marcador para la artillería rusa. Durante los siguientes 30 segundos, ese haz tenía que mantenerse fijo para que los proyectiles guiados pudieran corregir su trayectoria en pleno vuelo. Los datos del Solaris N, del Orlan 10 y del sistema de radar contra batería Yastreb AV se sincronizaron en tiempo real dentro de la red táctica rusa. Juntos formaban una cadena de destrucción diseñada no solo para derribar los drones entrantes, sino para rastrear de dónde venían las órdenes y aniquilar a quien las estaba dando. En la pantalla de mando rusa comenzaron a aparecer racimos de puntos sospechosos. Uno cerca de una línea baja de árboles al oeste de la ruta, otro escondido detrás de un montículo seco a pocos cientos de metros de la carretera. Cada punto podía ser una tripulación de control, una estación repetidora o un sitio de lanzamiento camuflado. En menos de 90 segundos, esas coordenadas podían convertirse en objetivos para obuses de 152 milímetros. El equipo ucraniano de avanzada entendió exactamente lo que estaba ocurriendo. En sus pantallas, la imagen del convoy ruso seguía nítida, cada detalle visible. Pero detrás de esa imagen, la red rusa de contrabatería se cerraba segundo a segundo como una tenaza. Si dudaban demasiado, la artillería podía impactar antes de que los drones tuvieran tiempo de golpear. Si atacaban demasiado pronto, el enjambre entero podía ser interferido y perder formación antes de alcanzar los blancos más importantes. Era un cálculo brutal, hecho en cuestión de segundos, con la vida de los operadores de por medio. Desde ambos lados de la carretera, pequeños puntos de luz empezaron a desprenderse del cielo gris, descendiendo y acelerando. Los motores de los FPV rugían en el aire. Las cámaras se fijaban en las cisternas de combustible en el centro de la formación. Los BTR-80 de escolta comenzaron a girar sus torretas, pero la distancia se cerraba demasiado rápido. La emboscada real había comenzado. Y aquí es donde se vuelve serio, porque la posición ucraniana casi no tenía protección. A ambos lados de la autopista solo había líneas delgadas de árboles, campos agrícolas abiertos y una franja estrecha de arena costera. Si la artillería rusa fijaba esas coordenadas, esos operadores no sobrevivirían a un impacto directo. La misión del primer equipo se redujo a algo brutalmente simple: entregar el control, huir de inmediato o morir. Empezaron a transferir el mando a un segundo equipo, mientras los vehículos blindados de escolta abrían fuego con proyectiles guiados Kitolov, capaces de corregir su trayectoria en los últimos segundos, siguiendo el punto marcado por el Orlan 10. Los 12 FPV, bajo su control, cambiaron de inmediato a un modo temporal de navegación por coordenadas GPS. Fue la ventana más vulnerable de toda la operación. Casi 3 segundos en los que los drones volaban prácticamente a ciegas, mientras la frecuencia de control se sincronizaba con la nueva posición del segundo equipo, ubicado a más de 1 kilómetro de distancia. A 177 kilómetros por hora. Esos 3 segundos representaban más de 100 metros de vuelo inestable. Si la transferencia fallaba, los 12 drones podían estrellarse, perder formación o debilitar todo el ataque antes de que realmente comenzara. La transferencia se completó en el último instante posible. El primer equipo abandonó la posición corriendo entre los campos agrícolas y la estrecha franja costera, cargando bolsas de 30 kilos de equipo. Apenas 35 segundos después, el refugio que acababan de abandonar explotó. Un proyectil Kitolov cayó exactamente donde habían estado sentados controlando los drones. Si quieres entender lo que de verdad está pasando en el frente sur de Ucrania y por qué este tipo de operaciones están cambiando la naturaleza misma de la guerra, suscríbete y dale me gusta a este video. Del lado ruso, los BTR-80 de escolta ya reaccionaban con toda su potencia de fuego. Cañones automáticos 2A42 de 30 milímetros disparando hasta 550 proyectiles por minuto,
ametralladoras coaxiales PKTM de 7,62 milímetros y misiles guiados antitanque Kornet. A menos de 2,5 kilómetros de distancia, esa era suficiente potencia de fuego para levantar un escudo defensivo denso alrededor del convoy, especialmente contra drones pequeños que se acercaban a baja altitud. Las torretas comenzaron a elevarse a ángulos de tiro alto en cuanto las alertas de dron aparecieron en las pantallas. El segundo equipo ucraniano tenía ahora el control de 20 FPV, lo que casi duplicó la huella electromagnética detectable. Ocultarse ya no era posible. Solaris N seguía captando pulsos cortos de control de apenas 300 milisegundos, mientras el Orlan 10 giraba su cámara hacia la nueva fuente de la señal y mantenía el área bajo el marcador infrarrojo codificado. Las baterías rusas ajustaron coordenadas de inmediato. El primer proyectil cayó a unos 180 metros de la posición del segundo equipo, levantando una cortina espesa de polvo y arena. Pero los operadores ucranianos mantuvieron las manos sobre los controles. 20 transmisiones de video seguían parpadeando frente a ellos, cada dron acercándose a la columna rusa a más de 170 kilómetros por hora. El cálculo, en ese instante, era despiadadamente simple. La artillería rusa necesitaba unos 40 segundos para corregir coordenadas y preparar la siguiente salva, y otros 25 segundos más para que los proyectiles llegaran. Pero el equipo ucraniano solo necesitaba entre 1,5 y 3 segundos para transferir el control si su posición estaba a punto de ser alcanzada. El tercer equipo ya tenía sus sistemas abiertos, monitoreando las frecuencias, esperando el momento de tomar el mando del enjambre completo. Otro proyectil cayó más cerca, apenas 130 metros. El suelo tembló bajo sus botas. La onda expansiva golpeó sus pechos. Pero nadie soltó los controles. Mientras tanto, los 32 FPV convergían sobre la formación rusa desde 3 direcciones distintas. El primer grupo llegaba desde el noreste a 150 metros de altura. El segundo se aproximaba desde el suroeste a 180 metros. El tercero descendía desde el oeste a poco más de 100 metros. A esa velocidad, incluso un error de 5 segundos representaba casi 200 metros de desplazamiento. Si un grupo perdía el ritmo, los drones podían colisionar entre sí, romper la formación o desbaratar todo el ataque segundos antes del impacto. Los operadores no podían ver los drones de los otros equipos por la distancia y la interferencia. Solo confiaban en el plan ensayado, cada grupo en su propia capa de vuelo, su propio ángulo de aproximación, su propia distancia mínima de seguridad. Y como si la situación no fuera ya suficientemente crítica, el clima empezó a girar en contra de todos. Un frente de lluvia avanzaba desde la costa a 32 kilómetros por hora, con relámpagos parpadeando detrás de las nubes bajas. Cada rayo generaba su propio pulso electromagnético, suficiente para hacer titilar las señales de control en el peor momento posible. Las baterías de los drones ya estaban al 50%. El convoy ruso se encontraba a menos de 3 kilómetros. A esa velocidad, el enjambre necesitaba poco más de 50 segundos para entrar en zona de ataque. Sería una sola oleada de golpe. No habría una segunda oportunidad. Para entonces, la artillería rusa casi había rodeado la posición del segundo equipo. Cada explosión caía más cerca que la anterior, mientras los artilleros rusos concentraban el fuego sobre la fuente de la señal. Tenían 25 segundos antes de que el siguiente disparo pudiera caer directamente sobre el punto de control. El segundo equipo transfirió de inmediato el mando al tercero, mientras rescataba el equipo más crítico. Incluso las tablets de respaldo fueron salvadas, porque una sola estación de control sobreviviente podía salvar todo el ataque. La transferencia se completó en el último instante. El tercer equipo asumió el control de los 32 FPV, mientras el segundo abandonaba la posición corriendo entre los surcos del campo agrícola y la franja de arena. Detrás de ellos, los proyectiles seguían cayendo, destrozando el área que apenas segundos antes había servido como punto de control temporal. Este fue el momento más peligroso de toda la operación, porque apareció una amenaza nueva, la posibilidad de que la propia formación ucraniana se destruyera a sí misma antes de llegar al blanco. A esa velocidad, un error de altitud o de tiempo
bastaba para enviar 2 FPV al mismo bolsón de aire y convertirlos en plástico destrozado en pleno vuelo. Los equipos ucranianos habían practicado este escenario durante semanas. Pero en un campo de batalla real, la teoría nunca es perfecta. La interferencia electrónica debilitaba la señal de video. Los operadores no podían ver los drones de los otros grupos, solo la imagen temblorosa de su propia cámara. Una ráfaga de viento podía desplazar un dron 20 metros fuera de su capa asignada. Un dron que subía levemente para evitar turbulencia podía cruzar accidentalmente la ruta de otro grupo. Y por delante, el clima seguía cerrando la ventana de ataque. Una pared de lluvia avanzaba desde la costa. Los relámpagos destellaban tras las nubes bajas, y cada descarga podía generar un pulso electromagnético capaz de hacer titilar la señal de control en el segundo decisivo. La artillería rusa cazaba a los equipos de control desde atrás. La tormenta presionaba desde adelante. Las baterías de los drones ya estaban al 40%. El convoy ruso se encontraba a menos de 3 kilómetros. A esa velocidad, el enjambre tenía solo 55 segundos para entrar en zona de ataque. Si perdían el ritmo ahora, la formación podía colisionar, perder señal o dejar que el convoy escapara. Era una sola oleada. No habría segunda oportunidad. Pero la última capa defensiva del convoy ruso había sido preparada exactamente para este momento. Los BTR-80 de escolta comenzaron a desplazarse ligeramente lejos de la columna de camiones, abriendo ángulos de tiro a ambos lados de la autopista. A menos de 2,5 kilómetros, esa potencia de fuego bastaba para levantar una capa defensiva densa alrededor del convoy. Cuando los 32 FPV restantes entraron en rango de intercepción, los BTR-80 abrieron fuego casi simultáneamente. Los cañones de 30 milímetros dispararon en ráfagas cortas, barriendo el cielo bajo frente a los drones. Las ametralladoras PKTM dispararon más bajo, tratando de atrapar a los drones que descendían para escapar de la línea principal de fuego. Durante 6 segundos, el aire frente al convoy se convirtió en una zona de fuego cruzado, donde fragmentos, polvo y humo de pólvora cubrieron toda la ruta de aproximación. En teoría, los BTR-80 podían levantar una pared de metal lo bastante densa como para detener un ataque pequeño. Pero este ataque no venía de una sola dirección. Venía de 3 direcciones a la vez. Y cada vez que una torreta giraba, el enjambre ya había avanzado cientos de metros. Esa era exactamente la debilidad que los equipos ucranianos querían explotar. No intentaban esquivar cada disparo. Estaban creando demasiados blancos al mismo tiempo, obligando a los vehículos de escolta a elegir. Un cañón de 30 milímetros es extremadamente peligroso contra un solo dron, pero no puede matarlos a todos cuando llegan desde múltiples capas de vuelo y múltiples direcciones simultáneamente. La primera ráfaga alcanzó a 2 FPV en el borde de la formación. Se desintegraron en el aire y cayeron sobre el campo agrícola. Un tercero fue alcanzado por fragmentos en su batería. Comenzó a arrastrar humo negro y se estrelló cerca de la franja costera. Los siguientes 2 intentaron descender para escapar de la línea de fuego, pero volaron directo hacia el flujo de 30 milímetros que barría su trayectoria. Sus transmisiones de video parpadearon una vez y desaparecieron. 5 FPV fueron eliminados de la formación en los primeros segundos. Pero eso no fue un fracaso. Era una pérdida ya calculada de antemano. Los 27 drones restantes siguieron descendiendo, cortando a través de los huecos entre las líneas de fuego. En las pantallas del tercer equipo, las transmisiones de video temblaban violentamente, algunas distorsionadas por la lluvia y el polvo. Algunas mostraban solo destellos de fuego cruzando la pantalla. Pero en el centro de las imágenes, el objetivo principal ya era claro: las cisternas de combustible en medio de la formación rusa. Los BTR-80 seguían disparando, pero la distancia se había vuelto demasiado corta. Ya no tenían tiempo suficiente para fijar cada blanco individual. Solo podían disparar hacia el espacio donde creían que pasaría el enjambre. Y esa era la diferencia más importante de toda la batalla. Los rusos disparaban hacia un área. Los FPV ucranianos ya tenían fijados objetivos específicos. El primer blanco no era un BTR-80, no eran los camiones de tropas. El ataque apuntaba a la parte más inflamable de todo el convoy, las cisternas de combustible en el centro de la formación. Si eran alcanzadas,
la explosión podía bloquear toda la autopista, incendiar los vehículos detrás y convertir la misión de refuerzo rusa en una cadena de estallidos a lo largo de cientos de metros. 8 FPV se lanzaron primero. 2 impactaron el racimo de cisternas en la parte delantera del convoy. 3 más se estrellaron contra la sección central, exactamente donde las cisternas quedaban atrapadas entre los camiones KAMAZ cargados de munición y los vehículos blindados con tropas. Pequeñas ojivas perforando el casco de las cisternas, rasgando las líneas de combustible, encendiendo los vapores atrapados en el interior, fue suficiente. La primera explosión estalló como una bola de fuego naranja de más de 18 metros de altura, lanzando humo negro directo hacia el cielo bajo. El combustible se derramó en corrientes ardientes sobre el asfalto, arrastrando fuego por todo el carril. En segundos, la temperatura alrededor del racimo de cisternas superó los 800 grados centígrados, suficiente para reventar neumáticos, deformar tanques de acero y obligar a los vehículos de atrás a romper filas en pleno caos. Pero los BTR-80 no habían dejado de disparar. A corta distancia, los cañones de 30 milímetros seguían barriendo el cielo bajo. 3 FPV más fueron derribados intentando cruzar la última capa de fuego. Aún así, 5 lograron pasar. No apuntaron al blindaje más grueso de los BTR-80. Apuntaron a los puntos más vulnerables: bloques de observación, compartimentos del motor, ruedas, zona de la torreta giratoria. Las explosiones dañaron los sistemas de puntería, reventaron neumáticos, destrozaron sensores y dejaron al menos un vehículo de escolta incapaz de maniobrar. La capa de fuego que protegía al convoy comenzó a quebrarse justo cuando el humo negro cubrió toda la carretera. Y ese humo cambió toda la batalla. Las tripulaciones de los BTR-80 ya no podían ver con claridad de dónde venían los drones. La visibilidad cayó a apenas unos metros. Dentro del humo, el polvo y la arena, los siguientes 6 FPV desviaron sus blancos hacia los camiones KAMAZ pesados cargados de proyectiles de artillería y misiles. Esta era la parte más peligrosa de todo el convoy. Cuando un FPV golpeó la carga de un KAMAZ, la explosión inicial duró menos de un segundo. Pero luego llegó la explosión secundaria. Los proyectiles y misiles en el interior comenzaron a detonar en cadena, generando un estallido profundo y rápido. Un KAMAZ en llamas arrastró al vehículo detrás hacia el fuego. Ese vehículo, a su vez, detonó su propia carga de munición. En menos de 10 segundos, el centro del convoy se convirtió en una línea de explosiones en cadena, en efecto dominó. Una columna de humo negro se elevó más de 90 metros, arrastrada hacia un lado por el viento del mar sobre los campos agrícolas. La R-280, que apenas minutos antes había sido un corredor rápido de refuerzo, quedaba ahora partida por el fuego, los escombros y los camiones en llamas bloqueando la ruta. Los últimos 5 FPV se lanzaron contra los vehículos blindados que transportaban tropas de refuerzo, golpeando compartimentos de motor, ruedas delanteras y secciones laterales donde el blindaje era mucho más delgado. Cuando la oleada de ataque terminó, el convoy ruso ya no era una columna de refuerzo organizada. Las cisternas al frente y en el centro ardían con violencia. Múltiples camiones KAMAZ de munición habían sido destruidos o seguían sufriendo explosiones secundarias. Varios BTR-80 habían perdido capacidad de tiro preciso tras el daño en sus sensores y motores. Los vehículos blindados con tropas de refuerzo quedaron atrapados entre el fuego, los escombros y los vehículos en llamas. Lo que Rusia pretendía enviar a Melitopol dejó de ser combustible, munición y refuerzos. Se convirtió en un cuello de botella ardiente sobre la ruta logística más importante hacia Crimea. En 90 segundos desde el primer impacto, la formación rusa prácticamente había colapsado. Los conductores y las tripulaciones se vieron obligados a abandonar sus vehículos y correr hacia zanjas de drenaje, líneas de árboles y terreno abierto junto a la carretera. 3 camiones intentaron salir de la vía principal, pero quedaron atrapados en tierra blanda, surcos agrícolas y arena costera. Sus ruedas giraban lanzando barro y arena al aire, pero no lograban escapar de la zona de fuego que se extendía hacia ellos. Durante los siguientes 10 minutos, la R-280 dejó de ser una ruta de refuerzo.
se convirtió en un corredor de humo y fuego, bloqueado por restos ardiendo, tanques de combustible reventados y vehículos dañados atravesados sobre la calzada. Los escombros de los camiones de munición quedaron esparcidos a ambos lados, haciendo casi imposible cualquier esfuerzo de recuperación inmediata. En ese punto, el daño ya no se limitaba a unos pocos vehículos aislados. Prusia había perdido combustible, munición, vehículos de transporte de tropas y la capacidad de seguir moviéndose como una formación organizada. Y aquí está el verdadero significado de lo que acaba de pasar en esa carretera, algo que va mucho más allá de un convoy destruido. Ucrania no necesitó atacar directamente las líneas defensivas fortificadas de Rusia en el sur. Golpeó lo que mantiene vivas esas líneas: combustible, munición, transporte. Una sola cisterna incendiada puede frenar a todo un grupo mecanizado. Un solo kamaz de munición que explota puede silenciar una batería de artillería entera. Y un convoy de refuerzo bloqueado en la R-280 obliga a Rusia a dispersar sus escoltas, retirar más defensa antiaérea hacia la retaguardia y buscar rutas alternativas cada vez más peligrosas y expuestas. Y esto abre una pregunta incómoda que muy pocos análisis se atreven a plantear con claridad. Si la ruta costera del Azov, la que conecta Rostov con Melitopol y desciende hacia Crimea, ya no es segura, ¿qué le queda a Rusia como corredor logístico confiable en el sur? Porque cada emboscada como esta no solo destruye vehículos, tensiona todo el sistema logístico ruso en el frente meridional, obliga a redistribuir recursos que ya son escasos y multiplica el costo de mantener posiciones que dependen enteramente de que los suministros lleguen a tiempo. Detrás de cada tanque, cada pieza de artillería, cada trinchera rusa en el sur, hay una cadena de camiones que tiene que llegar sin ser detectada. Y esa cadena, ruta tras ruta, se está volviendo cada vez más frágil. Hay quienes sostienen que este tipo de operaciones, ejecutadas por unidades pequeñas y altamente especializadas como la Brigada Némesis, representan un cambio estructural en cómo se libra esta guerra. Ya no se trata solo de quién controla más territorio, sino de quién logra estrangular primero la logística del otro sin gastar recursos masivos en el intento. Si esa tendencia continúa, el Frente Sur podría convertirse en un escenario donde el verdadero combate no ocurre en las trincheras, sino en las carreteras, en los puntos ciegos de la defensa antiaérea rusa, en los minutos exactos en que un convoy cree estar a salvo y no lo está. Escribe en los comentarios hacia dónde crees que va esto. Y suscríbete, porque de aquí en adelante, en este frente, todo apunta a que solo se va a volver más peligroso, más impredecible y mucho más letal para quienes todavía creen que existe una ruta verdaderamente segura hacia Crimea.